Bueno, pues estamos a 11 de octubre. Hoy es el 11, sí. Hoy es 11 de octubre de 2023, estamos en Atlanta, en la universidad, la Georgia State University del estado de Georgia. Sí. Y vamos a por fin grabar el vídeo sobre estudios culturales, un poco hablar a nivel metodológico, bueno, también de lo que quieras, Bill. Se nos quedaron un par de temas ayer de la entrevista que te hice de la explicación sobre las elecciones a rector y todo eso. Yo he venido aquí para aprender, así que como te me escabulliste en Málaga en verano, ya te he cogido aquí para... Las 2 semanas se hicieron muy cortas. No lo pude entrevistar en Málaga, pero ahora ya estoy aquí, me he venido para que me des una masterclass. Bueno, ya pones las expectativas muy altas, pero yo me acuerdo de lo que hablamos un poco en Málaga, de la idea, cuando estamos hablando de cómo enmarcar esta conversación y qué es lo que necesitabas para el proyecto Claroscuros, es un poco desde mi experiencia pensar como mi trayecto personal con la cuestión de estudios culturales, tanto como investigador, como profesor, como desde una perspectiva pedagógica y luego como administrador, porque con el cargo que tengo ahora aquí como vicedecano y antes como jefe de departamento, cómo informaba el campo de estudios culturales en los quehaceres administrativos que pintan, ¿no? Estaba pensando esta mañana cómo arrancar esto y lo que siempre digo a la gente es que yo empecé, en el subgraduado, yo estudié el español y la antropología. Eso es lo que saqué la carrera en ambos. Era un double major, lo que llaman, ¿no? Pero en aquel entonces la carrera de español era literatura. No tomé ninguna clase de cine, ninguna clase de arte ni nada. O sea, había una clase que tomé como en mi último año que se enfocaba en literatura de la vanguardia y ahí hablábamos un poco de cine mudo y cómo influía en la literatura de García Lorca y otros de la generación del 27. El primer cine, ¿no? Las primeras cintas. Pero en relación a la literatura. Con la literatura, era una clase de literatura. Y entonces mi carrera era literatura. Y luego la maestría también. Y luego el doctorado, el papel que tengo es un doctorado en literatura hispánica, Spanish Literature, ¿no? ¿Eso es clásica española desde el Renacimiento, supongo, de la Edad Media? Tomé clases de la Edad Media, tuve solo una, o sea, ni estudios culturales ni lingüística. Tomé una clase de lingüística en todo eso, que era historia de la lengua española. O sea, cómo cambió latín al español, básicamente, pero ninguna otra clase de lingüística. Y una clase nomás de metodología, de enseñanza. Entonces, lo curioso es como tanto enfoque en la literatura, poco enfoque en enseñanza, ningún enfoque en cine o lingüística, ni lo que hoy llamamos estudios culturales, ¿no? Pero, entonces, cuando terminé con todas estas clases y mi tesis se enfocaba en novela negra, novela policíaca de España y México. Literatura incorporaba algunos aspectos de cine por la influencia de cine negro de Estados Unidos. Pero lo que me preparaba para esta transición, este cambio en el campo de español, de filología española, el cambio de un enfoque sumamente literario a un enfoque en la cuestión de estudios culturales, lo que me ayudó mucho era mi fondo antropológico. Lo que había estudiado de antropología me ayudaba a contemplar textos literarios como artefactos sociales. Y eso es lo que yo hacía con la novela negra, es cómo se reflejaba la sociedad y cómo se montaba
un análisis social de España contemporánea y de México, y qué puntos de contacto había, qué puntos de diferencia, etc. Entonces, cuando salí al mercado de trabajo, ya hace más de 20 años, me acuerdo en una entrevista... No, ¿otra vez como ayer? Lo siento. Sin problema. No vamos a cortar. Voy a seguir. Oye, esto es la publicidad esta, créame. Pero le he quitado el volumen. ¿Cómo es posible que siga sonando? Vamos a ver. Lo voy a coger aquí por si acaso. Bueno, vamos a seguir. Le tengo quitado el volumen, no entiendo por qué tiene que sonar. Lo voy a poner en modo avión. Vale. Ya. Perdona, Vi. Sin problema. Ya. Entonces, cuando salí al mercado de trabajo, en una entrevista una persona me preguntó, porque era un estudio transatlántico, y al final de los años 90, principios de los 2000, eso de un estudio transatlántico de México y España no era muy frecuente. No, era algo bastante nuevo, y en una entrevista alguien me preguntó, oye, me gusta que hagas lo de México y lo de España, pero ¿tú qué eres? ¿Eres mexicanista o peninsularista? Entonces, y ahí se ve el principio de una discrepancia entre, pues, no, lo que queremos es investigación innovadora, transatlántica, estudios culturales, pero a la hora de contratar y ofrecer un trabajo a alguien, esa persona tiene que cubrir como un periodo específico de literatura o lo que sea. Entonces, si te contratamos y tienes esta identidad doble o ambivalente, pues no sabemos cómo encajarte, ¿no? Entonces, hay como un poco de desconexión entre, ok, pues la investigación de uno, pero luego la necesidad de un departamento para enseñanza o para... Hoy en día hay más flexibilidad de, pues, el campo de investigación y la enseñanza. Transversalidad, pero Sí. aquí en Estados Unidos, porque Aquí en España todavía Sí. seguimos muy encajonados, o sea, sigue la estructura académica muy encajonada en áreas precisas y muy especializadas, y estamos en este problema los que hacemos estudios transversales, Sí. y tenemos un perfil transversal, que es la transversalidad del conocimiento que se está poniendo sobre el tapete en la Universidad de Málaga. Mi amiga Clelia Martínez Maza, y ahora te iba a comentar también lo de estudios transatlánticos, también Juan Antonio Perles, que han abierto ahora un máster, pero ahora, muy reciente, este año, vaya. Sí. Clelia lleva haciendo unas sesiones de transversalidad del conocimiento mucho tiempo. Y otra cosa que me habías comentado, también había alguien haciendo algo en Málaga muy recientemente, pero a nivel de estructuras estamos así. Nos cuesta muchísimo trabajo encontrar también un nicho laboral, porque hacemos muchas cosas diferentes y esto no está bien visto a la hora de conseguir las acreditaciones de la NECA, etc. Sin embargo, aquí sí hay ya otro tipo de flexibilidad. Es más flexible, todavía hay esos problemas que tú dices, o sea, tú puedes encontrar aquí, por ejemplo, o en cualquier universidad de Estados Unidos, clases enseñadas por, digamos, profesores de español y un profesor de geografía, o algo así. O sea, especialmente en la cuestión de la enseñanza, puedes encontrar muchas colaboraciones, porque hay el estudio de la comida o la gastronomía, o estudio de migraciones y movilidad de personas, o estudio de lo que yo hago, estudios urbanos. Entonces, a veces colaboro y hago... una asignatura, ¿no? Con dos profesores, ¿no? Con dos Por ejemplo, profesores. que hacen uno... Aquí es difícil hacer eso, pero hay otras universidades donde sí se ha hecho. O yo muchas veces enseño un curso de estudios urbanos y creo un evento en común con alguien del Instituto de Estudios Urbanos aquí, ¿no? Y intentamos mostrar a los alumnos cómo las fronteras que hemos creado nosotros como académicos entre un campo y otro son fronteras muchas veces imaginarias o artificiales, completamente construidos. Y ahí un poco lo que hablamos ayer, ahí es cuando pensamos
este mundo académico que hemos construido, la metodología o el marco teórico de estudios culturales nos ayuda a cuestionar esa construcción que es el mundo académico o la institución de la universidad. Pues, ¿qué podemos hacer para innovar los programas o la experiencia para los estudiantes, o destacar? Aquí en Estados Unidos lo que está muy de moda es el discurso sobre career readiness, o sea, cómo preparamos a los alumnos para una carrera después de la universidad. Y eso provoca reacciones fuertes en los profesores, especialmente en las humanidades, que dicen, pues mira, debe ser por el amor al arte o por disfrutar la literatura o el cine, no pensando en cosas como, pues, en qué trabajo vamos a ayudarles a conseguir, ¿no? Eso ya es a lo mejor tema para otro. Es un tema filosófico casi, sí. ¿No? O no sé si filosófico, epistemológico, desde luego. Sí, el problema es que, por ejemplo, para alumnos como Georgia State, la mayoría son alumnos de primera generación, vienen de clases sociales más bajas. Entonces, para ellos esto no es un pasatiempo estar en la universidad. Vienen de familias que no han tenido esta oportunidad. Entonces, para ellos la pregunta de qué voy a hacer con esto es clave para su supervivencia. Entonces, yo siempre, como cuando era jefe de departamento, yo sentía que, pues, si no podemos contestar esa pregunta tan simple pero tan profunda a la vez, pues nos arriesgamos el pellejo. O sea, tenemos que tener una respuesta para eso, que no es necesariamente, pues, la utilidad de la disciplina, es por qué debe importarles, ¿no? Y ahí podemos hablar del pensamiento crítico, podemos hablar de ciertas destrezas como la investigación, como una habilidad que te prepara como ciudadano, te prepara como individuo. Para interpretar el mundo, pero muchas veces llegar a interpretar el mundo para ellos es muy doloroso. Claro. Cuando comprenden eso, yo me he dado cuenta sobre todo los alumnos de este último año que he tenido, de alumnos de periodismo, que les he dado al mundo actual, que han sufrido. Claro. Cuando hemos visto un poco la realidad del conjunto de una aproximación histórica y no discursiva, ¿no? De los medios de comunicación y de la geopolítica de los bloques y la propaganda del bloque capitalista en el que estamos nosotros también en Europa. A veces ya es una referencia un poco antigua y anticuada, pero yo muchas veces les hablo de la opción entre la pastilla azul y la roja. O sea, les pongo la escena de la Matrix y digo... Es legítimo si te quieres quedar en el Matrix. Es legítimo porque es tan dolorosa la realidad. Claro. O sea, uno de los teóricos que yo utilizo mucho es Lefebvre, y que tiene esta idea de la ilusión de la transparencia, ¿no? Y entonces yo les digo, o sea, lo que queremos hacer cuando estamos haciendo estudios culturales es perforar esa ilusión y ver detrás de, por ejemplo, les pongo el ejemplo de el aula de la clase, la habitación. Pues mira, aquí las paredes parecen muy lisas, todo pintado, todo bonito, pero detrás hay cables, hay todo el sistema de plomería y todo eso. O sea, lo que hacemos con estudios culturales es quitamos la pared para ver por debajo de eso qué hay ahí que hace que salga el aire acondicionado, que abre ese grifo y sale agua. Queremos ver el porqué de cómo funciona todo eso. Y si entendemos eso, pues entendemos el mundo mejor y estamos más preparados para buscar soluciones a los problemas que confrontamos como individuos o como colectividad, ¿no? Porque a veces uno de los problemas con este discurso de la competencia global es solo se piensa a nivel global, o los estudios culturales te ayudan a navegar las contradicciones del mundo, pero para los alumnos y para cualquier persona
queremos saber, ok, pues cómo me ayuda en mi vida personal, el día a día. Vale, los problemas globales, las fronteras globales, lo global está bien, pero a nivel local, a nivel individual, ¿cómo me ayuda? ¿No? Y entonces con los alumnos siempre intento llevar el discurso de lo global, de lo cultural, a un nivel individual. O sea, ¿cómo te va a ayudar en tu vida cuando tú estás camino a casa o tú te sientas delante de la tele esta noche, estás viendo las noticias o un programa? ¿Cómo entra tu pensamiento crítico para ayudar a navegar el mundo? Especialmente, como tú has dicho, desde una perspectiva de la fuerte presencia de comunicación de masas y los medios de comunicación. Lo que pasa es que esto nos arriesga a estar en una postura de pensamiento casi, diría yo, inadaptada. Porque yo me siento así muchas veces, ¿no? ¿Tú no te sientes así cuando has perforado esa realidad y comprendes el sistema? ¿No es más difícil adaptarte, Vi? Bueno, tú eres más adaptado que yo creo que soy más inadaptada. Me revelo más. ¿O cómo tú sientes eso? Pues ahí es... pero tú dices inadaptado ¿a qué parte? Claro, porque cuando ves el funcionamiento del sistema, que no es precisamente un funcionamiento justo, eso es lo que nos dice el discurso superficial, ¿no? O sea, la democracia, la igualdad, y luego en realidad las estructuras no funcionan así, estamos en un mundo capitalista occidental, entre comillas, que nosotros en Europa dependemos también del tirón vuestro de Estados Unidos, ¿no? Digamos a nivel geopolítico. Cuando ves realmente que se trata de una estructura piramidal, con una élite financiera que es de todo menos solidaria con el resto de los que van quedando debajo. Claro. Aquí en Estados Unidos, que se ve como las ciudades caen enteras. Y luego hay discursos que han llegado puertorriqueños, por ejemplo en Hartford, que me empeñé yo en ir a Hartford a ver qué había allí porque mi primo no quería ir a Hartford, decía que no había nada y yo me empeñé. Y efectivamente, es casi una ciudad fantasma actualmente, ha caído entera y hace poco, no hace muchos años, 12 o 14 cayeron varias ciudades también aquí, que se despoblaron, ¿no? No sé si fue Chicago, tuvo como una crisis muy fuerte hace unos 12 años o así. Sí. ¿Fue Chicago? Creo que sí, o sea, después del crack financiero del 2008, había un montón de cambios sociales. O sea, industrias que se desmontaron, ¿no? Claro. Y entonces se quedaron las ciudades pues, prácticamente como ciudades fantasmas. Sí. Eso está pasando aquí en Estados Unidos. Sí. ¿No? Es como si el sistema, a mí me da esa impresión, que a lo mejor me equivoco, pero tú me dices, es como si el sistema estuviera como comiendo de sí mismo ya, ¿no? Ahí está lo que nota es esa cuestión de, o sea, el poder político, el poder social del individuo. Y ahí está y eso es lo que decía Raymond Williams. Yo no sé si tenemos suficiente poder del individuo. Bueno, yo digo que el campo de estudios culturales abre la puerta al ser humano de contemplar, razonar, examinar su propia existencia y ver esas diferencias, esas jerarquías, diferencias de acceso al poder, no solo diferencias de poder, pero no también solo acceso al poder, de acceso a estar en un estrato de la población que no sea desclasado, que eso ya es suficiente, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, o sea, como digo, Williams decía claramente que el campo de estudios culturales es un proyecto político, o sea, es un proyecto que cuestiona el poder, y por eso Stuart Hall, como evolución del pensamiento crítico de la escuela Frankfurt, pues, y Stuart Hall es el modelo realmente para seguir con los estudios culturales, porque no es simplemente, pues, vamos a analizar el cine, estamos analizando el discurso para ver la ideología que está debajo, para luego poder navegar las jerarquías y la imposición de poder de una ideología sobre otra. Y ahí luego el campo de estudios culturales te puede llevar a estudios de
inmigración y racismo y identidad, te puede llevar a estudios de espacio urbano y cómo se diseña la ciudad según los intereses del poderoso. Se puede llevar a estudios de género también y las batallas ideológicas ahí. O sea, es una puerta que luego conduce a muchas otras puertas. Y lo que es curioso, estaba pensando también, por eso pregunté, inadaptado en qué sentido, porque esa jerarquía que hablamos ayer de la administración dentro de la universidad es igual, es similar, es paralelo en algunos sentidos con lo que estás notando en la sociedad. Porque aquí, por ejemplo, se escucha muchas veces cuando, por ejemplo, empecé como jefe de departamento, ahora como decano, algunos comentarios que vienen de colegas es que he pasado al lado oscuro, como en la guerra de las galaxias, ¿no? Y yo lo veo de otra forma. Para mí, yo tengo más impacto como jefe de departamento o vicedecano para desarrollar programas, para abogar nuestro campo, que si solo estuviera como de profesor, ¿no? Como profesor, vale, puedo dictar una clase, y ahí podría tener hasta 30 alumnos o algo así, pero si puedo crear un programa que ofrece un proyecto o establecer un centro para beneficiar o para crear contactos entre la universidad y la comunidad, de repente la huella y el impacto del campo de estudios culturales es mayor, ¿no? Ahora mismo lo que estoy trabajando bastante es promover una pedagogía de igualdad o una pedagogía más abierta, menos jerárquica, porque hace unos años di una charla en un congreso para estudiantes graduados y notaba la paradoja dentro de los estudios culturales que por un lado vale como metodología o como un marco teórico, como notaba con Raymond Williams o con Stuart Hall, es un proyecto político, pero luego a la hora de entrar en el aula de clase, y voy a dar un ejemplo, una anécdota, muchas veces los profesores abandonan ese proyecto político que busca la igualdad y el espacio de la clase se vuelve otro espacio de jerarquías, donde el profesor es, en inglés se llaman el sage on the stage, ¿no? La voz de autoridad. Y vale, pues pone la nota, determina el plan de curso, etcétera, pero dentro del discurso, y los alumnos buscan anclarse en esa autoridad, ¿verdad? Pero se reproducen discursos de poder y autoridad dentro del aula de clase que se supone que la metodología de estudios culturales busca desmantelar. No sé si me explico. Sí, como era este profesor brasileño y su esposa que hicieron esta metodología, ay Dios mío, no me acuerdo, muy famoso, que hicieron una metodología así, ¿tú te acuerdas? No estoy seguro. Pablo, te lo tendré que decir. Oh, Freire, ya, la pedagogía de los oprimidos. Freire, sí, yeah. Freire, Paulo Freire, sí. Y su esposa, que era pedagoga, ¿no? Como que hicieron este tipo de metodología. Exactamente. ¿Te refieres a eso? Ellos estaban ahí en esa línea, ¿no? Exactamente. Y también, si tú conoces, hay una teórica que se murió hace un par de años, Bell Hooks, también tiene, ¿cómo se llama? Tengo el libro encima de mi mesa, pero es, Pedagogía de los Oprimidos, y Bell Hooks tiene un libro que es Pedagogy of Transgression o Teaching Transgression o algo así, pero sigue
la línea de Freire con esa pedagogía, que es cómo abrir el espacio, crear un espacio de igualdad dentro del aula de clase, ¿no? Entonces, tengo en esta charla, doy una anécdota de un colega aquí que en una reunión se estaba quejando de esta idea de cómo hacer una práctica, lo que aquí llaman student engagement, cómo escuchar a los alumnos y crear la clase según los intereses de los alumnos, o cómo fomentar discusiones siguiendo la línea de interés de los alumnos. Y él dijo, mira, es que los alumnos quieren comer pizza y nosotros queremos darles de comer filet mignon. Entonces ahí percibes la jerarquía, pues mira, los alumnos no saben mejor y ellos quieren comer comida basura, y nosotros, que somos los expertos y tenemos doctorados y estamos, o sea, con mejor gusto, queremos darle filet mignon, ¿no? Que es el élite de las carnes, se supone, ¿verdad? Y yo miré y quedé parado un momento y levanté la mano y dije, con todo perdón, pero la pizza es deliciosa, a mí me encanta, y hay pizzas gourmets que se pueden encontrar en muchos sitios. Y yo dije, y yo no sé quién dice que lo que tenemos para ofrecer es, a lo mejor les estamos dando de comer filet mignon, pero ¿qué tal si hay algunos alumnos que son vegetarianos? ¿O qué tal si el filet mignon que tenemos para ofrecerles es viejo, seco, mohoso y no vale? O sea, es incomestible. Entonces no es necesariamente verdad que si los alumnos quieren comer pizza, que no podemos adaptarnos a ese gusto y pensar en cómo podemos hacer las clases más divertidas, involucrar más la voz de los alumnos. Y entonces, por ejemplo, y ahí el lado pedagógico de estudios culturales, de pensar, vale, entonces mis clases ahora ha sido una evolución, y ese mismo profesor luego, con varias otras conversaciones, empezó a crear otras tareas que buscaban la voz del alumno, la experiencia del alumno. Porque aquí en Georgia State somos de las poblaciones más diversas de alumnos en el país. O sea, entonces los alumnos vienen con una diversidad de experiencias que puede realmente embellecer y mejorar la experiencia en el aula. Tienen muchas cosas para comentar y decir que no sustituyen la voz del autor o del profesor, o niegan lo que tiene que decir el profesor, pero si nos vemos más como guía, que vamos a guiar la conversación, pero escuchar al alumno, pues si el alumno se siente escuchado, solo van a salir cosas buenas de eso. Entonces, por ejemplo, este semestre los alumnos tienen que hacer un proyecto creando un podcast. No tienen que escribir un trabajo final. El trabajo final de 10 páginas, 15 páginas y cierto número de fuentes, era un proyecto que se incorporaba en las clases pensando que los alumnos iban a ir a la escuela graduada y ahí iban a encontrar ese tipo de investigación o proyecto. Hoy en día aquí dicen que hay, a lo mejor, de gente que quiere sacar la carrera en español, a lo mejor van 3% de ellos a la escuela graduada y menos a un programa de doctorado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, yo quiero un proyecto que también estoy evaluando los mismos componentes. Si argumentación, investigación, cómo citan, cómo desarrollan sus ideas, es lo mismo que un trabajo escrito, pero ellos tienen más agencia en determinar, pues quiero hacer este tema y quiero incorporar esto y voy a hacer entrevistas, y al final tienen un proyecto que pueden mostrar a alguien que no sea especialista, a su madre, a su familia. O a alguien que le va a contratar para un trabajo. También.